back to Giggs and Sheringham! Dramatic finale! United is nothing new for them that they win, that they can win in last minutes. So what is called Fergie time? Fergie. Oh, it's Solskjaer! Can you believe it? I can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. Auch schon sehr sicher gefühlt, dass wir dieses Finale gewonnen haben, aber da lernt man, dass man erst ein Finale gewonnen hat, wenn man auch nach dem Schluss für vorne liegt, und es hat zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts darauf hingedeutet, dass Manchester eigentlich uns gefährlich werden hätte können, aber dann ist was passiert, was man nicht glauben kann, was man nicht wahrnehmen wollte. Man hat gedacht, das ist ein falscher Film. El fútbol nunca ha sido solo un deporte. Es caos puro. Es desgarrador. Es el tipo de drama que convierte a hombres comunes en leyendas y aplasta a gigantes en cuestión de segundos. El año 1999 fue diferente a cualquier otro. Marcaba el final de una década, de un siglo y de un milenio. Las eras llegaban a su fin, las historias concluían y, para tantos teóricos de la conspiración, el mundo también se acababa. De algún modo, toda esa tensión, toda esa expectación acumulada, colectiva, casi insoportable para millones de personas, se concentró en un único partido de fútbol, la final de la Liga de Campeones del siglo XX. Dos potencias europeas históricas frente a frente, un estadio icónico cargado de memoria y simbolismo, 90 minutos para cerrar un siglo de fútbol. Y nadie en aquel estadio imaginaba que estaba a punto de presenciar algo imposible. Un encuentro tan dramático, tan caótico, tan absolutamente increíble que, incluso hoy, parece menos un evento deportivo y más una historia inventada por alguien. Esto fue el milagro de Barcelona. El evento ya generaba una enorme expectación por sí solo, pero esta se elevó a niveles mucho mayores cuando dos de los clubes más grandes del continente llegaron a la final. El Manchester United y el Bayern Múnich. Eran dos potencias europeas que dominaban sus respectivas ligas y practicaban un fútbol verdaderamente hermoso. Y se iban a enfrentar en el Camp Nou, la casa del Barcelona y uno de los estadios más icónicos del fútbol europeo. Era la cumbre del fútbol. Se trataba de la 99ª temporada en la historia del Bayern Múnich, por lo que, a nivel personal, también parecía el final de una era para ellos y querían despedirse por todo lo alto. En cuanto al Manchester United, tras haber ganado ya la Premier League y la FA Cup esa temporada, buscaba lograr lo que ningún otro club había conseguido en la historia del fútbol inglés: completar el triplete europeo. Había mucho en juego para ambos equipos y un gran despliegue de superestrellas. Aunque Paul Scholes y Roy Keane estaban suspendidos para la final, el partido contaba con nombres de peso como Oliver Kahn, Peter Schmeichel, Lothar Matthäus, Ryan Giggs y Gary Neville aquel día. El Bayern Múnich se plantó con un 5-3-2, mientras que el Manchester United utilizó el clásico 4-4-2 con el que Alex Ferguson casi siempre alineaba a su equipo. Lo que añadió expectación a este encuentro fue que ambos clubes ya se habían enfrentado en la fase de grupos y, en las dos ocasiones, resultaron inseparables. 2-2 en Alemania y 1-1 en Inglaterra. Pero esta vez tenía que haber un ganador. Los dos equipos sabían lo que les esperaba. 90 minutos que definirían un siglo. El estadio temblaba. La tensión era insoportable. Y cuando por fin sonó el pitido inicial, el Bayern golpeó primero. El partido comenzó con el Bayern Múnich tomando la iniciativa. En el minuto 3, un centro fue enviado al área del Manchester United, pero quedó demasiado largo para que el extremo lo alcanzara. Apenas unos minutos después, Ronnie Johnson derribó a Carsten Janker justo en el límite del área, y los alemanes obtuvieron una falta. Mario Basler se preparó para ejecutarla. Detectó un hueco en la barrera del Manchester United y colocó el balón justo por ese hueco. Antes de que Schmeichel reaccionara, el balón ya descansaba en el fondo de su portería. Era el mejor comienzo que el Bayern Múnich podía soñar. A los 6 minutos, ya lideraban en el partido más importante de la temporada. Inicio de ensueño. Por otro lado, este no era el arranque que el United deseaba, pero la historia les daba esperanza. La primera vez que se enfrentaron al comienzo de la temporada, el Bayern también marcó pronto.
pero el Manchester United logró remontar y sacar un punto. Si lo habían conseguido entonces, seguro podían repetirlo cuando importaba, así que se concentraron en buscar el empate. Lo bueno era que aún quedaba mucho tiempo en el partido, pero lamentablemente las cosas no salían para ellos. Apenas unos minutos después de encajar el gol, Dwight Yorke intentó igualar el marcador, pero al tratar de llegar con la cabeza al balón, cometió falta sobre un defensor del Bayern, por lo que se pitó tiro libre para los alemanes. En el minuto 15, el United volvió a estar cerca. Hubo rebote en el área, pero el balón se marchó fuera rozando a Andy Cole. Siguió una respuesta del Bayern con ataque tras ataque. Mario Basler envió un libre directo por encima del travesaño en el minuto 16, y un minuto después, Ziegler cabeceó a las manos de Schmeichel. Luego, en el minuto 21, el United tuvo su mejor oportunidad de la primera mitad. Yorke intentó colar el balón desde cerca, pero Kahn estuvo atento y logró rechazar con los puños. El United siguió insistiendo, principalmente con disparos desde fuera del área, pero la defensa del Bayern se mantuvo sólida. En el minuto 41, David Beckham intentó colocar un libre directo lejano en la escuadra, pero el balón se marchó fuera. Poco después, vimos algo poco habitual. Peter Schmeichel salió lejos de su área, con el balón antes de despejarlo. Estaban un gol abajo, pero él seguía siendo el hombre más valiente del campo. Muchos aficionados pensaron que era una locura y que pronto lo lamentaría. ¿Lo lamentó? Eso lo sabréis enseguida. La primera mitad terminó con algunas ocasiones para el United, pero ninguna fructificó, por lo que el Bayern se fue al descanso con aspecto cómodo, quizás seguro. El fútbol tiene la costumbre de ocultar el peligro. La segunda parte no iba a permanecer tranquila. Cuando los equipos regresaron al terreno de juego, se podía palpar. El ambiente era más denso y las apuestas más altas. El Manchester United buscaba desesperadamente el empate, y el Bayern intentaba marcar un segundo gol. La ocasión más clara de los primeros minutos de la segunda mitad llegó en el 56, cuando Ryan Giggs envió un centro al área y Jesper Blomqvist se estiró para alcanzarlo, pero solo pudo enviarlo por encima del travesaño. Los corazones se subieron a la garganta, pero el United no cejó en su empeño. Giggs seguía generando caos y, al intentar detenerlo, Stefan Effenberg lo derribó en el centro del campo en el minuto 60 y vio la amarilla. Segundos después, Giggs colgó un centro peligroso que parecía fácil para Kahn, pero el portero lo dejó escapar. Pero, afortunadamente para él, un compañero estaba allí para despejar antes de que pudiera generar peligro. Tras superar ese susto, el Bayern intentó provocar uno propio. Un jugador bávaro intentó sorprender a Schmeichel desde el centro del campo, y estuvo a punto de lograrlo, pero el balón se marchó por centímetros. Como nada les estaba saliendo, Ferguson decidió mover el banquillo. En el minuto 67, introdujo a Teddy Sheringham, en lugar de Blomqvist. Nadie podría haber imaginado lo crucial que resultaría ese cambio, pero pronto lo descubriremos. En cualquier caso, el impacto de la sustitución no fue inmediato, ya que apenas unos instantes después, el Bayern estuvo muy cerca de ponerse 2-0. Schmeichel tuvo que estirarse al máximo para evitar que el disparo de Effenberg se colara por encima de él junto al poste. A partir de ahí, el partido no dejó de ganar en emoción. Era tan de ida y vuelta que nadie podía prever lo que ocurriría al segundo siguiente. Absolutamente cualquier cosa podía pasar. En el minuto 77, Dennis Irwin envió un centro al área, pero el balón pasó por encima de todos y salió por línea de fondo. Al minuto siguiente, el Bayern Múnich llegó al otro lado y acertó al palo con una audaz vaselina. Vaya, el partido estuvo a punto de decidirse, pero el Manchester United se salvó gracias al palo. Tras un centro de Nicky Butt al área pequeña en el minuto 81 que no encontró rematador, Ferguson supo que era momento de introducir otro delantero y realizó uno de los cambios más importantes de su carrera. Retiró a su máximo goleador, Andy Cole, y dio entrada a Ole Gunnar Solskjaer, quien esa mañana se levantó como un jugador más y se acostaría convertido en héroe. Todo el partido fue sin duda muy interesante.
Pero, ¿los últimos 10 minutos? Esos fueron realmente especiales, épicos. Para muchos aficionados del Manchester United y para los neutrales, el fútbol alcanzó su punto álgido en esos minutos. Ole entró y de inmediato empezó a generar caos en el área del Bayern Múnich. Con su primer toque, inquietó al portero intentando colar un cabezazo. Pero Kahn estuvo atento. Uno podría pensar que el Bayern se habría echado atrás para proteger su ventaja, pero los alemanes nunca funcionaban así que cada vez que podían, lanzaban un ataque. Mehmet Scholl probó a Schmeichel con un disparo desde fuera del área en el minuto 83, pero el danés logró rechazar con los puños. En el minuto 84, los alemanes volvieron a la carga. Scholl envió un cabezazo al área pequeña y Hanker sacó la acrobacia que dejó vendido a Schmeichel. Pero una vez más, el Manchester United se salvó gracias al palo, devolviéndoles la esperanza. When I saw it hit the bar and it came straight back to me, I knew we were going to win. Se habían salvado gracias al palo 2 veces en esta segunda mitad. Los dioses del fútbol les estaban sonriendo. Solo tenían que hacer su parte ahora. Estuvieron muy cerca de lograrlo en el minuto 87. Los 2 suplentes del United se asociaron en el área. Ole devolvió el balón de cabeza a Sheringham, que se encontró con espacio. Pero el disparo de Sheringham fue detenido por Kahn. En el minuto 88, Gary Neville envió un centro desde dentro del área, pero Yorke no logró conectar limpiamente. Al minuto siguiente, Higgs colgó otro centro al área, y Ole se elevó por encima de todos, pero su cabezazo no hizo sudar a Kahn. Esa fue la última acción clara del tiempo reglamentario. El cuarto árbitro levantó el cartel con 3 minutos de añadido. Los aficionados del Manchester United ya habían perdido casi toda esperanza. Los que aún no se rendían rezaban por un milagro, aunque mentalmente se preparaban para aceptar la derrota. La situación era tan desesperada y frenética que, cuando el United ganó un córner en el primer minuto del tiempo añadido, Schmeichel subió al área. ¿Qué perdían ya? En realidad, todos los aficionados del United sentían ese nudo en el estómago. Los jugadores estaban exhaustos y el reloj consumía sus últimos segundos. Si este ataque fallaba, todo habría terminado. Pero cuando llegó el centro de Beckham desde el córner, pasó justo por encima de la cabeza del portero. Yorke devolvió el balón al área, y Fink intentó despejar para el Bayern Múnich, pero su rechazo solo llegó hasta Higgs en el borde del área. El galés ni siquiera intentó acomodarse el balón. Disparó directamente con su pie menos hábil, y eso bastó. No fue un gran disparo, pero encontró a Sheringham, que le pegó de primera y consiguió enviar el balón al fondo de la red. Todo el estadio enloqueció. Hubo abrazos, lágrimas y bengalas en la grada del Manchester United. No podían creer lo que estaban viendo. Era un milagro de verdad. Toda esperanza parecía perdida, pero de algún modo, el Manchester United había logrado empatar en el último suspiro. Nadie lo esperaba, pero acababan de forzar la prórroga. Sin embargo, algo más profundo ocurría, algo que ni los jugadores comprendían del todo. No era solo un empate, era un terremoto psicológico. El momentum no cambió suavemente, se quebró de golpe. El Bayern parecía congelado, con cuerpos pesados y mentes sacudidas. El United, en cambio, de repente se movía como un equipo impulsado por el destino. Seguramente, nadie, ni siquiera Alex Ferguson, esperaba que el Manchester United ganara en el tiempo reglamentario. Pero todos en aquel estadio y los millones que lo veían estaban a punto de vivir los 2 minutos más locos de sus vidas. Apenas 30 segundos después del saque inicial tras el gol, el United forzó otro córner. Esta vez, Ferguson le indicó a Schmeichel que se quedara en su área. Jugaban pensando en la prórroga. Ya no hacía falta arriesgar tanto. Beckham envió un centro desde el córner y encontró la cabeza de Teddy Sheringham. Su remate parecía irse fuera y, por un instante, todos pensaron que la oportunidad se había esfumado. El cabezazo se iba desviado, arrastrando las esperanzas del United. Pero Ole reaccionó más rápido que nadie. Sacó la pierna y clavó el balón en el techo de la portería. ¿Qué acabábamos de presenciar? Parecía un sueño. Era imposible. Todo el mundo sabe que el fútbol es un juego de sorpresas, pero esto era demasiado. En ese instante, dejó de ser un deporte. Se convirtió en teatro, caos, pura incredulidad. El Bayern había estado ganando durante 85 minutos. 85 minutos buenos. ¿Cómo habían conseguido tirar todo por la borda en el último segundo? Increíble. Tras el gol,
El árbitro intentó reanudar el partido, pero los jugadores del Bayern estaban tan devastados que ni siquiera podían levantarse del suelo. Estaban absolutamente destrozados. Todo el mundo ya los había coronado campeones. El trofeo de la Champions League ya había sido adornado con los colores del Bayern Múnich, y el presidente de la UEFA, Lennart Johansson, incluso había abandonado su asiento para bajar a la ceremonia de entrega tras el partido. Tras el pitido final, el presidente, en shock, declaró: "No puedo creerlo. Los ganadores están llorando y los perdedores bailando", expresando esencialmente su incredulidad ante cómo el Bayern había perdido a pesar de dominar durante más del 90% del partido. Lothar Matthäus dijo: "No ganó el mejor equipo, sino el más afortunado", y no se podía estar más de acuerdo. El Bayern pudo haber sentenciado el partido, pero el United se salvó gracias al palo en 2 ocasiones y acabó ganando con un doblete relámpago en el tiempo añadido. Sí, fue la mayor demostración de suerte que habíamos visto nunca en un partido de fútbol. Un guión que ni el mejor cineasta habría podido escribir. Y resultaba aún más loco pensar que todo aquello ocurrió en el tiempo reglamentario y en el partido más importante del fútbol de clubes. Simplemente, nunca volverá a haber nada parecido. No había forma de convencer a quien hubiera visto ese encuentro de que no fue el mejor de la historia de las finales de la Copa de Europa o la Liga de Campeones. Con esa victoria dramática, el Manchester United se convirtió en el primer equipo inglés en completar el triplete, y Alex Ferguson fue nombrado caballero por la reina de Inglaterra, razón por la que hoy se le conoce como Sir Alex Ferguson. Cuando le preguntaron por sus impresiones sobre el partido en la rueda de prensa, Fergie dijo: Oh, I can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. Y, sinceramente, ese fue un resumen perfecto porque las palabras no podían describir adecuadamente aquel partido de fútbol. Con sus centros precisos y los saques de esquina que propiciaron los goles, David Beckham, canterano del Manchester United, fue uno de los héroes de aquella noche. Apenas un año antes, este héroe y favorito nacional se convirtió en villano en Inglaterra, recibiendo insultos, odio e incluso amenazas de muerte. ¿Cómo llegó a meterse en ese lío y cómo logró salir de todo aquello? Descúbrelo en este video, donde te cuento la historia de la guerra de la que nadie habla. David Beckham contra Inglaterra.